Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Víctor Hugo escribió que la melancolía es la felicidad de estar triste. Esta frase define en cierta forma la obra de uno de los magos de las letras francesas, el escritor que se adueñó del siglo XIX francés, el longevo poeta que, como si hubiera pactado con el diablo, logró que sus obras atravesaran todos los tiempos. Los Miserables se representa cada año en todo el mundo, se adapta, se canta, se filma, se graba, se hacen series. Nuestra Señora de París llegó a los dibujos animados. Usted sabe quién es Esmeralda, Frodo, Quasimodo. La poesía de Hugo impuso un gusto. Hugo era una tempestad. Dediquemos una emisión de La Otra Aventura a Víctor Hugo y sus contemporáneos, a su vida y a su obra. Quédese aquí. Le digo algo. Habrá amores prohibidos, envidias literarias, traiciones. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en La Otra Aventura. Oiga esta breve historia. A los 25 años, Víctor Hugo, que nació en 1802 y murió en 1885, una edad extraordinaria para esos tiempos, se había procurado una reputación sólida de poeta romántico. Esta fama se la debía en parte a Sainte-Beuve, que nació en 1804 y murió en 1869. Aquí los años son importantes, aunque no se los tiene usted que aprender de memoria. Publicó entonces en Le Globe un largo ensayo sobre odas y baladas de Hugo. Así se hicieron amigos el poeta más descomunal de toda Francia y el crítico más ambicioso de París. Sus vidas cruzadas no excluyen las traiciones sin perdón y la admiración recíproca, los amores desaforados y las promesas mortales de venganza. En ese tiempo Hugo llevaba 5 años de casado y había instalado su vida en la felicidad de Adèle y sus 5 hijos. Pero había otro prestigio que Víctor Hugo se había agenciado y que lo seguiría con su cauda de pasiones resueltas en los amores prohibidos de las alcobas de cortesanas, actrices y modistas que habitaban su vida con el escándalo del secreto y los juramentos incumplidos. Así era Hugo. ¿Qué le vamos a hacer? Muy pocos sabían que en la casa de los Hugo había más secretos. Por las noches, cuando el poeta descansaba después de inventar algunos de los más de 250,000 versos que compuso en extensos poemas, la señora Hugo se escapaba al bosque de Roche para encontrarse con el amor de su vida. ¿Quiénes creen ustedes que era el amor de su vida? Este señor que tengo aquí, Sainte-Beuve. Así perdió Hugo a Adèle y así la ganó Sainte-Beuve. Les dije que habría amores prohibidos y traiciones. En el año de 1831, Hugo escribió Hojas de Otoño. Los poemas son mucho mejores si se leen bajo la sombra de ese episodio de amor desdichado que acabo de contarles hace unos minutos. Por su parte, Sainte-Beuve, este señor, escribió en 1839 la novela Voluptuosidad, un mosaico de la psicología moral de aquel tiempo y una trama en clave de sus amores con Adèle. 2 años antes, en 1837, Sainte-Beuve supo que no se hacen huesos viejos en la provincia de los amores robados y terminó para siempre con Adèle. En su libro Del amor escribió: déjenme, todo se ha ido. Así escribió Sainte-Beuve, eran románticos. Encontró a muchas suplentes de Adèle y, al uso de la época, como su viejo amigo Hugo, que escribió, como usted sabe, Los Miserables, se refugió en el placer rápido de los amores pagados. Amar, necesidad de amor y amistad, ese es el fondo de mi vida. La trama de esta amistad inseparable es también
un episodio de intriga y desdén, de celos y envidia, como solo pueden crearlos las vanidades desatadas de la vida literaria, esa variante envenenada del prestigio y el olvido. Hay algo del duelo de Valjean con el oficial de policía Javert, los personajes fundamentales de esta gran novela que siempre estará presente en esta emisión, Los Miserables. En las acechanzas de Hugo y Sainte-Beuve. Hugo ingresó a la Academia Francesa en 1841, 4 años más tarde que Sainte-Beuve. Fue aceptado en la Academia. A Hugo le tocó recibirlo. En 1850 murió Balzac. Sainte-Beuve y Hugo llevaron las cintas, se llevaban entonces las cintas del féretro, no se cargaban, se llevaban cintas, en el año de 1833, 3 después de que el crítico le robara a Adele. Hugo se curó en el incendio de la actriz Juliette Drouet, como diría Hugo, en sus duros pechos bretones, y de la rutina de ese amor tranquilo en una tempestad con la pintora Auguste Villard. Solo el destierro político fue capaz de apaciguar su furia amorosa. En la soledad de Guernsey, un lugar, Hugo escribió sus obras centrales: Los castigos, Las contemplaciones, El fin de Satán, Los Miserables. Hugo se había convertido en una zona magnética de la cultura y la política francesas, el origen o el canon de todos los poetas simbolistas. Un escritor mexicano muy importante, José Joaquín Blanco, ha escrito lo siguiente: la abundancia, la desmesura, la oratoria, la ampulosidad, la exageración, la indiscriminada variedad de sus asuntos, el aliento cívico, las libertades, los prosaísmos y el desparpajo artístico, la autopromoción del ego poderoso, la convocatoria a la popularidad, los escandalizaban, pero siempre existieron en un punto de unión: Hugo. Mientras tanto, Sainte-Beuve ya era el crítico francés más reconocido de su tiempo. Más que el método biográfico con el que ha llegado hasta nosotros, Sainte-Beuve había descubierto la esencia del gusto de un crítico, una materia muchas veces contradictoria que incluye lectura sin fin, sensibilidad, temperamento, no pocas veces rencillas culturales y sobre todo una forma expresiva para organizarlas y devolvérselas al lector sin mezquindad. Sainte-Beuve murió en 1869, les había yo contado, a los 65 años de edad, una edad ya alta para la época. Dejó una obra crítica central contenida en retratos literarios, varios tomos en los que reunió su trabajo periodístico, las pláticas de los lunes, Pont Royal, Chateaubriand y su grupo, pero dejó también una estela de rencores incurables desperdigados en los salones, los gabinetes de sus colegas y el boulevard culto de París de mediados del siglo XIX. Aún no se enfriaba el cuerpo de Sainte-Beuve cuando los Goncourt, 2 escritores que habían hecho un diario sobre la vida cultural de París, escribieron esto: nos enteramos en Troubaix, un lugar, de la muerte de Sainte-Beuve. El difunto no pagó lo suficiente todas sus bajezas, todas sus traiciones perpetradas en la pequeña prensa. La historia de ese rencor incluyó una amistad que parecía diseñada a prueba de mezquindades y traiciones. Un poco antes de morir, Sainte-Beuve publicó en Le Temps, en El Tiempo, un ensayo desfavorable sobre una de las novelas de los hermanos Goncourt. Días después de haber dinamitado su libro, Sainte-Beuve les pidió una respuesta para publicarla en ese periódico. Nunca se publicó. La defensa. Entonces, la noche del 16 de abril de 1869, los hermanos se vengaron en su diario y escribieron esto, escuche usted: hasta el final, con un pie en el borde de la tumba, Sainte-Beuve seguirá siendo el Sainte-Beuve de toda su vida. Un hombre para quien la crítica depende de las infinitamente pequeñas, estrechas consideraciones personales, un esclavo de las opiniones domésticas, un crítico que nunca juzgó un libro libre y personalmente. Sainte-Beuve tenía fama de ser enfermizo y habitar la penumbra de las amantes y de los amantes desdichados. Era una fama cierta. Nunca lo abandonó la mala suerte con las mujeres, pobre Sainte-Beuve, y vivió enfermo muchos años.
padeció también todas las inclemencias de la vida de los solterones. En uno de los pensamientos que cierran los retratos literarios escribió esto: a cierta edad de la vida, si tu casa no se puebla de niños, se llena de vicios y de manías. Su vida transcurría gobernada por el orden melancólico del gabinete y sus ayudantes, su sirvienta Marie, su secretario Troubat, su correctora de pruebas y la Manchot, una mujer manca que conoció todos los secretos de sus amores fracasados. Sambet, un contemporáneo de Víctor Hugo. Le sugiero algo. Busque alguna de las adaptaciones de Los Miserables. Una película, una serie. Si tiene oportunidad, vaya al teatro y tenga con usted una de las muchas versiones de la gran novela de Hugo. Yo tengo aquí una que es de bolsillo. Es una buena edición de Los Miserables en dos tomos. Ahora, como los vagoneros de las letras, le traemos el principio inolvidable de Los Miserables. Es el inicio del libro 2, La Caída, Víctor Hugo. En los primeros días del mes de octubre de 1815, como una hora antes de ponerse el sol, un hombre que viajaba a pie entraba en la pequeña ciudad de D. Los pocos habitantes que en aquel momento estaban asomados a sus ventanas o en el umbral de sus casas, miraron a aquel viajero con cierta inquietud. Difícil sería hallar un transeúnte de aspecto más miserable. Era un hombre de mediana estatura, robusto, de unos 46 a 48 años. Una gorra de cuero con visera calada hasta los ojos ocultaba en parte su rostro tostado por el sol y todo cubierto de sudor. Su camisa, de una tela gruesa y amarillenta, dejaba ver su velludo pecho. Llevaba una corbata retorcida como una cuerda, un pantalón azul usado y roto, una vieja chaqueta gris hecha jirones, un morral de soldado a la espalda bien repleto, bien cerrado y nuevo. En la mano un enorme palo nudoso, los pies sin medias, calzados con gruesos zapatos claveteados. Sus cabellos estaban cortados al rape y sin embargo erizados porque comenzaban a crecer un poco y parecía que no habían sido cortados hacía algún tiempo. Nadie lo conocía. Evidentemente era forastero. ¿De dónde venía? Debía haber caminado todo el día pues se veía muy fatigado. Se dirigió hacia el ayuntamiento. Entró en él y volvió a salir un cuarto de hora después. Un gendarme estaba sentado a la puerta. El hombre se quitó la gorra y lo saludó humildemente. Había entonces en D una buena posada que, según la muestra, se titulaba La Cruz de Colbas, y hacia ella se encaminó el hombre. Entró en la cocina, todos los hornos estaban encendidos y un gran fuego ardía alegremente en la chimenea. El posadero estaba muy ocupado en vigilar la excelente comida destinada a unos carreteros, a quienes se oía hablar y reír ruidosamente en la pieza inmediata. Al oír abrirse la puerta, preguntó sin apartar la vista de sus cacerolas: ¿Qué ocurre? Cama y comida, dijo el hombre. El viajero estaba en aquel momento encorvado y empujaba algunas brasas con la contera de su garrote. Se volvió bruscamente y, como abriera la boca para replicar, el huésped lo miró fijamente y añadió en voz baja: Mirad, basta de conversación. ¿Queréis que os diga vuestro nombre? Os llamáis Jean Valjean. ¿Ahora queréis que os diga también lo que sois? Al veros entrar sospeché algo. Envié a preguntar al ayuntamiento y ved lo que me han contestado. ¿Sabéis leer? Al hablar así, presentaba al viajero el papel que acababa de ir desde la hostería a la alcaldía y de esta a aquella. El hombre fijó en él una mirada, bajó la cabeza, recogió el morral y se marchó. Caminó algún tiempo a la aventura por calles que no conocía, olvidando el cansancio, como sucede cuando el ánimo está triste. De pronto se sintió aguijoneado por el hambre. La noche se acercaba. Miró en derredor para ver si descubría alguna humilde taberna donde pasar la noche. Precisamente ardía una luz al extremo de la calle y hacia allí se dirigió. Era en efecto una taberna. El viajero se detuvo un momento, miró por los vidrios de la sala iluminada por una pequeña lámpara colocada sobre una mesa y por un gran fuego que ardía en la chimenea.
Algunos hombres bebían, el tabernero calentaba. La llama hacía cocer el contenido de una marmita de hierro colgada de una cadena en medio del hogar. El viajero no se atrevió a entrar por la puerta de la calle. Entró en el corral, se detuvo de nuevo, luego levantó tímidamente el pestillo y empujó la puerta. De la mesa de novedades, Editorial Era ha publicado la poesía reunida de Coral Bracho 1977-2018. Escuche usted lo que dicen los editores. La escritura de Coral Bracho no solamente anuncia como en un susurro una nueva belleza, la despliega continuamente ante nosotros y de nosotros depende que esa belleza extraordinaria tenga un lugar en el mundo. De ahí la invitación al lector de este libro único, un mundo poético que se anima e irradia más allá de la literatura, pues Coral Bracho trasciende la literatura para transformarla y darnos una obra que se nos aparece como lo que siempre ha debido ser la poesía, un hecho radical del espíritu y de la sensibilidad. Esto que acaba usted de escuchar lo escribió David Huerta. Coral Bracho, poesía reunida. Escuche, por favor, usted este inicio. Vale la pena que lo oiga. Desde la aparición de estos peces de mármol, desde la suavidad sedosa de sus cantos, de sus ojos ornados de arenas vítreas, la quietud de los templos y los jardines, en sus sombras de acanto y en las piedras que tocan y reblandecen. Han abierto sus lechos, han fundado sus cauces bajo las hojas tibias de los almendros. Dicen del tacto de sus destellos, de los juegos tranquilos que deslizan al borde, a la orilla lenta de los ocasos, de sus rastros de hielo. Esto es apenas una probada de lo que tiene usted aquí en Editorial Era, poesía reunida de Coral Bracho. Ahora mire usted lo que tengo aquí. Mirada sobre el suicidio, Hugo Francisco Bauzá, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Desde el análisis sociológico hasta la interpretación psicoanalítica, pasando por los estudios literarios y la explicación biológica, el suicidio es un fenómeno que ha provocado un enorme interés y que genera múltiples interrogantes. En Mirada sobre el suicidio, Hugo Bauzá aborda algunos de ellos desde el análisis de diversos casos emblemáticos y su incidencia en la literatura y el arte. Un libro que estoy ya leyendo. Le recuerdo algo. La mesa de novedades es un espacio en el cual recibo libros que no he leído, que empezaré a leer, pero que seguramente usted también leerá conmigo. De la mesa de novedades. La noche del 27 de diciembre de 1875, Edmond de Goncourt asistió a una cena en casa de los Hugo. Theodore de Banville, Paul de Saint-Victor, Dallos, director del Monitor, Juliette, Charles Hugo y sus dos nietos, los personajes del arte de ser abuelo, vieron entrar a Víctor Hugo a las 8 de la noche en la biblioteca. Edmond de Goncourt vio a Víctor Hugo atravesar lentamente la estancia vestido con una levita de cuellos aterciopelados y recostarse en el diván que ocupaba cuando recibía visitas a unos pasos de la chimenea. Sin más prólogo que la lasitud del viejo patriarca de las letras francesas, Hugo habló de la reconciliación en la que se empeñaría sin prisa y sin pausa a partir de entonces. «He aprendido a ser un moderado», dijo Hugo. «Los moderados son los verdaderos pacificadores. Soy un hombre sin ambiciones probado por la vida». A la mañana siguiente, el único hermano vivo de los Goncourt escribió en su diario: «Pasamos al comedor. La cena de un cura de pueblo para un obispo no habría sido más abundante. Un estofado de conejo seguido de roast beef y después un suculento pollo asado». Hugo estaba en vena. Conversaba sin parar, interrumpiéndose a veces con una risa sonora que se repite como un eco en su boca. En algún momento dijo: «No hay ningún odio como los odios literarios.
Los odios políticos no son nada en comparación con los literarios. Los hombres en la política no ponen la misma fe que los escritores en sus doctrinas literarias, en el credo convencido, producto del temperamento. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en esta ventana un escenario por el que pasa como una ráfaga la felicidad de la frase célebre. Aforismos máximas. Escuche usted esto. Cuanto más pequeño es el corazón, más grande es el odio que puede albergar. Víctor Hugo. Llegamos al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.